buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde nos estén, en vez de dónde, de a qué hora nos estén escuchando. Bienvenidos una vez más al podcast de Gatería. Mi nombre es Andrea Escobar y voy a ser su host durante esta segunda temporada. Soy la CEO de Gatería y estoy súper emocionada de poder compartir con ustedes todo este aprendizaje que hemos tenido durante la primera temporada. El video de hoy, como pueden darse cuenta, no hay invitada, pero la invitada voy a ser yo porque quiero compartir con ustedes varios aprendizajes, como les decía, que tuvimos en la primera temporada y dije, qué mejor que poder hacer esta valoración, esta lluvia de ideas en conjunto con la comunidad del podcast de Gatería. Quería contarles entonces primero un poco sobre tres temas. El primer tema es sobre cómo inició el podcast de Gatería. Me hace ilusión contarles cómo empezó este proyecto. También quiero contarles cuáles son todas esas herramientas que utilizo para desarrollar el podcast. Y por último, también contarles cuál es mi perspectiva, cuál es mi visión de estas tres entrevistas que tuvimos en la primera temporada, que enriquecieron muchísimo mi serie y espero que también hayan enriquecido en el suyo. Entonces, empecemos por el primero. Muchos de ustedes saben que se llama el podcast Gatería, pero no lo he dicho por ningún medio que por qué se llama Gatería. Entonces, la primera cosa que les quería contar era que ya había un podcast que yo estaba desarrollando en el canal de Zoom Plenatec, que era un emprendimiento, se convirtió legalmente en un emprendimiento en conjunto con un par de colegas. Circunstancias de la vida, más o menos, decidimos enrumbar nuestros caminos por otros horizontes y ahí en Zoom Plena tenía ya el podcast en donde lo que quería hacer es visibilizar historias de personas que están en el mundo tecnológico. Entonces, empecé a hacer este set de entrevistas. No sabía que me gustaba hacer entrevistas. Yo no sé si muchos me conocen, pero soy economista y me especializo en temas de inteligencia artificial. Soy científica de datos y un poco ahora trasladándome al mundo de la traducción de datos. Entonces, yo lo que hago es empezar este podcast, veo que me gusta, que me divierte muchísimo entrevistar. No sé si me sale bien, no sé si me sale mal, pero lo que sí sé es que me divierte muchísimo, que me entretengo muchísimo. Y dije, bueno, pues qué bonito tener esta cercanía con estas personas, ¿no? La cuestión es que, como les digo, Zoom Plena cierra y yo decido seguir con las redes sociales de Zoom Plena y le daba un poco de movimiento con el tema del podcast. Curiosamente, luego en una conversación me hacen caer en cuenta que el 90% de invitados de Zoom Plena, que recuerden que la visión de Zoom Plena era dar voz a esas personas que están en el mundo tecnológico, y en este caso, el 90% de mis invitados eran hombres. Entonces, me hicieron caer en cuenta y dije, qué locura, es verdad. No sé si porque mi entorno, mis contactos solo están hombres o si en realidad hay alguna cierta tendencia en esta área, ¿no? Paralelo a esto, se conjuga, o sea, no sé si a ustedes les pasa que cuando tienen que pasar y se conjuga todo el mundo para que esta situación pase. Y estaba leyendo el libro del síndrome de la impostora. Y ahí había una parte en donde me decía que, estaba leyendo y me decía que en el sector tecnológico, en los sectores estratégicos, en los liderazgos, en las posiciones de liderazgo, habemos muy pocas mujeres. Entonces, ellas hacían la analogía de que tú no puedes aspirar a algo si no sabes que existe. Tú no puedes querer algo si no sabes que existe. Y eso es lo que estaba pasando en el mundo tecnológico. Las adolescentes, las chicas que crecíamos, no aspirábamos a ser directoras, a ser jefas, a ser presidentes de la república, a ser CEOs, porque no veíamos referentes. Y eso justamente era lo que también enfatizaba el síndrome de la impostora, el libro que les estoy contando, y decía, si no hay representatividad, si no hay un ejemplo, si no hay historias de las que uno pueda afianzarse, uno no aspira, uno dice, sí, ya, la CEO de Kushki,
pero no lo toma como referente porque no es una realidad constante y por ende no se puede aspirar. Entonces yo dije, recuerdo entonces ahora el podcast y dije, ¿qué tal si ahora en el mundo tecnológico me apalanco del podcast y lo que hago es dar voz y dar luz a estas mujeres exitosas que están en posiciones de liderazgo, que de alguna u otra manera han conseguido éxito, que obviamente el éxito está definido de manera muy subjetiva, pero lo que yo considero que es éxito. Y empecé la búsqueda de esas personas que quería empezar a entrevistar. Entonces, mi primer acercamiento fue en LinkedIn. Y en LinkedIn empecé, ¿no? Jefe de datos, como les digo, yo me dedico al mundo de la inteligencia artificial, a desarrollar, soy programadora, soy científica de datos y empecé a buscar posiciones de jefatura dentro de mi rama. Más o menos no encontré, creo que encontré un par de perfiles dentro de mis contactos de LinkedIn y dije, no puede ser, o no los tengo o no hay. Efectivamente hay, y hay muchísimas mujeres en el mundo tecnológico, no solo en Ecuador, sino en varios países. En Chile, en México, en Perú, historias de mujeres que se han empoderado, se han puesto sus ovarios y han sacado sus carreras adelante, sin importar si eran mujeres u hombres, sino más bien apalancándose de sus capacidades. Es así como empiezo a contactarme un poco con estas chicas y mi gran sorpresa fue que todo el mundo le encantó la idea, les decía, chicas, necesitamos que el mundo conozca su historia, cómo llegaron, están en posiciones fuertes, acéptenlo, son jefas, son las duras, acéptenlo y reconozcan que necesitamos que más chicas las vean, sobre todo las generaciones que cuando nosotros tengamos nuestros 70 y nuestros 80 años estarán liderando nuestros países. Entonces, tuve una apertura total, el 100%, literalmente les digo, el 100% de las personas con las que me contacté, el 100% de personas que me aceptaron. Y obviamente al principio como no les conocía, no tenía ningún contacto, literalmente solo fue llenarles de spam a todo el mundo de mi mensajito de que quería invitarles a este proyecto, pero dije, obviamente me van a creer que soy una loca y que les estoy estafando, entonces necesito tener redes sociales, tener al menos un podcast subido, un episodio subido, y ahí siempre he contado con esta persona que en todas las locuras que yo quiero hacer, ella está y me dice, sí, a ver, ¿qué hago? ¿Qué te ayudo? Y ella es Vane Garzón. Vane Garzón es mi compañera de la universidad y ha sido por largos años una muy buena amiga y le dije, Vane, ¿qué tal? Sí, ella está en una posición de liderazgo, pero le busqué más allá de su posición de liderazgo porque es una mujer súper fuerte. Lo que busqué es que ella tiene una historia con el deporte súper heavy. Entonces yo le conocí en todo su trayecto y en toda su transformación y lo que quería era que ella nos cuente su historia. Ella es economista, ella ahorita está en una posición de liderazgo y aparte ella le encanta el deporte. Empezó en el mundo del deporte de la aventura, así que se van a las montañas, se meten a los ríos en bici, nadan, triatlón, hace carreras, hace navegación. Y dije, esta muchacha tiene un perfil loquísimo y es ideal para empezar mi podcast, porque a ella le tengo confianza y va a decir, te conozco y sé que voy a hacer tu primer episodio y no voy a sentirme estafada, sino que quiero apoyarte a ti porque era mi amiga, porque es mi amiga. Entonces ella aceptó, accedió y grabamos el primer podcast. Importante aquí contarles de que las redes sociales de Gatería empezaron a abrirse desde enero, pero yo el podcast en sí lo lanzo en septiembre y me demoro todos esos años en combatir con mi síndrome de la impostora y decir, ya, bueno, ya, ahora sí, André, concéntrate y vayamos al grano y vayamos con este episodio. Así, subí mi primer episodio y aquí también hago un paréntesis sobre el tema de la entrevista porque muchos estarán preguntando, Ande, ¿y por qué el podcast se llama Gatería? Primero, me encantan los gatos y aparte de que me encantan los gatos, les vuelvo y les repito, me muevo en el mundo de la inteligencia artificial, me muevo en el mundo esto de la ciencia de datos, de la tecnología y dije, ¿qué hueva
estar haciendo el guión, qué hueva estar haciendo el logo, el eslogan, la misión, visión, qué hueva. Entonces, lo que hice fue pedirle a ChatGPT, en ese entonces estaba ya revolucionando el mundo ChatGPT, saco a ChatGPT y le digo que me haga el logo, que me haga el eslogan, que me haga la visión como para yo tener enrumbada, eso nunca lo subí, pero lo tenía enrumbada. Le dije, quiero que pongas temas para que puedas crear el nombre, haz temas de gatos con libros, porque quiero mucho meter el tema de libros y también de las entrevistas, que era mi enfoque al síndrome del impostor. Y toda la inteligencia artificial, porque todo lo que la inteligencia artificial pueda darme haciendo, en todo está hecho, muchachos. Porque aquí optimizamos tiempos. Entonces, como les digo, todo lo que se puede hacer está hecho con la inteligencia artificial. El logo, el eslogan, el nombre, y ya les voy a ir contando en dónde más he implementado todo el tema de inteligencia artificial. Bueno, entonces, continuando un poco, empiezo también a hacer este tipo de entrevistas en donde ChatGPT me hace las introducciones, el diálogo de las introducciones, me hace las preguntas, me hace el resumen, y también me saca los aprendizajes más importantes de las entrevistas. Todo eso, ChatGPT. Ahora en cuestión es que, y voy a pasar a la segunda parte de todo el video que les quería grabar, que era sobre las herramientas que estoy utilizando actualmente. Entonces, tengo 3 episodios subidos y la inteligencia artificial uso una plataforma que les voy a compartir ahora mismo. Entonces, primero, Canva, mi fiel amigo. Y aquí de este cuadro vamos a hablar más adelante, pero Canva también con inteligencia artificial. Oye, quiero un banner de YouTube que tenga esto, me saca templates. Otra plataforma de inteligencia artificial que utilizo mucho es Riverside. Colaboración cero pagada, sino que quiero compartir con ustedes porque iteré muchas veces con varias plataformas porque lo que quería era sacar cortos de los videos. Entonces, yo lo que hice fue ir buscando algunas plataformas en donde te dan el chance de hacer periodo de prueba de 30 minutos para ver cómo te sacaba. Entonces, probé, yo diré unas 5 herramientas y muy pocas sacaban un buen extracto, ¿no? Porque la idea es que te saque los cortos, los shorts de tu video largo, pero que pues que sean buenos esos cortos, ¿no? Que no te saque cualquier cosa. Entonces di con esta plataforma de Riverside, ahí sí, buscando por todo lado, di con esta plataforma. Lo chulo también es que mis videos duran más de 1 hora. Entonces, esa también era una de las restricciones de las otras plataformas, que la mayoría te dejaban 30 minutos, 45 minutos, 60 minutos máximo, pero yo tengo episodios en donde exceden los 60 minutos. Entonces, esta plataforma sí que te deja subir videos por superiores a 60 minutos. Y lo que haces, pues, es cargarle al video completo y al final le das, aquí hay un apartado que te dice Generate Magic Clips, le das y se generan automáticamente. Entonces, miren, por ejemplo, este es el podcast que se hizo para Vero Erazo y sacó alrededor de 15 cortos. Acuérdense que la inteligencia artificial se equivoca, ¿no? Entonces, aquí la tarea es que tengo una persona que me ayuda a revisar los cortos, ya es mucho más fácil porque aquí las ediciones, por ejemplo, lo chulo es que te da con la transcripción, entonces tú editas con la transcripción. Por ejemplo, mire, yo digo, yo no quiero que vaya esta parte de aquí, entonces le pones suprimir y automáticamente el corto se genera ya solo con el texto que tú quieres. Entonces, esta edición me parece súper chévere. Y aquí luego lo que puedes hacer es ponerle, es recuperar la parte del video que tú necesitabas, pero se edita en base al texto. Entonces eso me ayuda muchísimo porque ya no tengo que estar, cuadrándole el minuto y el segundo para cortarle bien, sino que yo digo, ya, esto sí quiero que diga, esto no quiero que diga y tal.
Entonces luego ya le exportas y facilito. Entonces el tiempo de que uno se le dedicaba ahora, antes le dedicaba a hacer los cortos, es muchísimo más largo, me demoraba días, incluso ver un video de 1 hora para sacar los clips es muy tedioso. Y aquí con esta plataforma de Riverside, lo que hace pues es me saqué 15, y de los 15 se equivocará en 5, di tú, pero tengo ya 10 clips que son los que le edito un poco, le reciclo y lo mando a la plataforma, que eso me lleva a la siguiente plataforma de inteligencia artificial que utilizo, que es Buffer. Aquí, la verdad, es que soy una persona que odia ver tutoriales de cómo utilizar plataformas, odia leer manuales. Si la plataforma como tal no es amigable y no es intuitiva para mí, se va. Entonces pasé por unas 3 plataformas, odio leer manuales, odio que no sea intuitivo, odio que tenga que estar buscando y googleando cómo tengo que utilizar una herramienta, no me gusta para nada. Y di con Buffer porque esta herramienta es muy intuitiva. Entonces, aquí como ustedes pueden ver, tengo logueadas algunas cuentas, tengo aquí logueadas y aquí tengo las programaciones de los cortos. ¿De qué cortos? De los cortos que Riverside son los que me da. Entonces aquí le ponemos un titulito bonito, también te ayuda a parafrasear el título del corto, te da los hashtags, entonces te ayuda muchísimo y aquí programo y me olvido. Como les digo, pues no soy yo la que hace eso, sino que tengo una persona que me ayuda a este tema de cómo gestionar un poco las redes sociales. Ahora, sección número 3, lo que les decía, ¿qué tal van estos aprendizajes de las entrevistas? Primero, me di cuenta que estamos a un clic de estar en contacto con esas personas. Entonces dije, ¿qué es lo peor que me pueden pasar? Igual que cuando envías un currículum, ¿qué es lo peor que me pueden pasar? Que nadie me diga nada y ya. O que me rechacen y me digan, no, André, tu CV no, o André, no, tu podcast no. Fin. Pero, como les digo, el 100% de personas a las que contacté, el 100% de personas que me aceptaron la propuesta y apostaron también por este proyecto. Entonces, lo primero es nada, lánzate, y porque yo decía, pero ¿qué va a decir esta chica de la jefa de seguros de Equinoccial, la jefa de Humana, la jefa de el Banco de Guayaquil? ¿Qué va a decir? O sea, nada, no dice nada, le encanta tu idea y lo acepta y la acepta la propuesta y se va. Entonces eso me encantó también que tengan esa apertura las chicas y sientan esa conexión con mi propósito del podcast. Me encantó también, otra cosa que también quiero destacar es que me encantó muchísimo los perfiles a los que fui entrevistando, ¿no? Entonces tenía gente del mundo de la ciencia de datos, gente de la inteligencia artificial, gente de la inteligencia de negocios, tenía Scrum Master, Project Managers. Tuve un episodio hermosísimo con mi psicóloga. Tuve también un episodio de finanzas personales y como les digo, el primer podcast, el primer episodio que lo tengo con tanto amor, que es con mi Vane querida, sobre el tema de mujeres en el deporte. Entonces, loquísimo, porque yo decía, a ver, si tú ves a una persona exitosa, tiene muchísimas historias que contarte, tiene muchísimos aprendizajes que decirte y yo siempre digo que el síndrome de la impostora ha venido acompañándome por muchísimos años y como me decía la Cris, que era mi psicóloga, nunca se va a ir, va a estar contigo, pero la cuestión es cómo lo aprendes a liderar, cómo lo aprendes a abrazar, cómo lo aprendes a consentir y cómo le haces un aliado a ese síndrome de la impostora. Entonces siempre decía, ¿cómo esa gente llega y yo no llego? Yo quiero aprender. Y justamente las chicas se abren, te cuentan de un montón de cosas. Conocí el estilo de liderazgo de Vero Zapata, me quedé enamorada de ese estilo de liderazgo en donde dice, sí, André, la programación es muy importante, tu modelo es muy importante, pero si no sabes venderlo, no, pues no llegas. Así que, y yo le decía, ya, pero somos perfiles súper técnicos, ¿cómo nos enseñas de ese cambio de mentalidad? ¿Cómo nos enseñas de esa habilidad? Y ella decía, les doy espacios de meditación, hacemos espacios en donde se co-crea, se hace
actividades de imaginación, entonces no tiene nada que ver con programación, pero Vero saca lo mejor de su gente y era como que, qué locura, porque el liderazgo tradicional aquí en el Ecuador no es ese. Entonces, me decía también, Diana Garrón me decía, Andre, cuando tú vayas a una reunión con alguien fuerte y vas con tu equipo, déjales que se ahoguen un poco. Y yo decía, ¿cómo? No, yo súper maternalista, así, y le decía, me decía, déjales que se ahoguen, porque es la única manera que ellos van a poder aprender a patalear y van a poder responder, porque muchas veces tú no vas a estar en esas reuniones y necesitas que tu equipo esté listo con esas capacidades. Y loquísimo, loquísimo, loquísimo. Me encantaría decir ahí de las tres, pero si no, luego ya me pierdo mucho. Me encantó muchísimo que todos los perfiles de los que, bueno, la mayoría de los perfiles que estuvieron como invitados en mi primera temporada, vienen igual de perfiles técnicos como la programación, ingeniería en sistemas, de carreras en donde hay mayor representatividad masculina. Y ellas y yo les decía, pero ustedes no vieron y dijeron, uy, qué intimidante mundo de hombres. Todos me dijeron, nada que ver, no, es que esto no es cuestión de género, no es cuestión de esto es para hombres, esto es para mujeres, o yo soy una mujer, denme en prioridad, no es cuestión de eso. A mí me gustaba mucho la programación, aposté por la programación y fue. Y ya sí, era la única mujer en toda la generación, sí, pero los hombres saben mucho también comportarse en sociedad, entonces le hacían la vida mucho más fácil, porque no veían un hombre o una mujer, veían una persona con capacidades. Entonces me encantó muchísimo que nadie se dejó intimidar. Ahora sí, en el perfil profesional, varias hemos tenido que enfrentarnos a situaciones en donde sí hay ciertos rasgos de machismo. Entonces me acuerdo que Lani Leighton nos decía, a mí me lanzaron un piropo súper desubicado y mi jefe me respaldó y me dijo, Lani Leighton, nunca más vuelvas a aceptar este tipo de comentarios hacia tu persona. Entonces, ¿cómo le empodera a uno? ¿Cómo va creciendo y va empoderándose más? Y ahora Lani Leighton dice, a ver, mijito, creo que te estás equivocando de persona. Y me encanta porque ahora yo digo también, ya estoy preparada. Entonces, si es que alguien me lanza un comentario inapropiado, la lección del anime que me dejó es, oye, creo que te estás equivocando de persona, no sé si te estás confundiendo. Entonces es como que le bajas la guardia, pero siempre bajo el respeto. Me encanta también que el podcast me dejó lindas amistades. Steffi Cisneros tiene un corazón tan hermoso, tiene una pasión, le vale lo que la gente piense de ella. Tiene una conexión tan buena y digo, si esa persona está liderando, no me quiero imaginar la calidad de mujer y de líder que es. También estábamos con Joana Naranjo. Joana Naranjo, un nivel totalmente superior. Ella es experta en hablar en público y ella me decía, Andre, así como tú tienes la visión de darles voz a las mujeres para que haya representatividad, me decía, Andre, pero si la gente no sabe expresarse, no sabe hablar en público, tampoco tampoco podemos dar luz. Si no podemos contar. Entonces ella me decía, Andre, hay que hacer esto, tienes que estar súper segura, está mucho de tu mentalidad, tienes tatuajes, tienes un cabello colorido, lúcelo, lúcelo, porque empoderar a una mujer también es que sepa hablar en público y que sepa venderse. Entonces fue loquísimo. Eh, no quiero mencionar a todos porque de ley voy a demorarme un montón, pero sí quería terminar un poco esto entrando a una sección un poco más de, André, bueno, ya la primera temporada y ahora qué va a pasar con la segunda temporada. La segunda temporada viene de una gran idea que me dio mi hermana. Entonces mi hermana es loquísima, o sea, si ustedes creen que yo hago un montón de cosas, mi hermana es ella busca y hace cosas tan locas y tan
espectaculares que me dijo, oye, ¿por qué no le das una ruta a tu podcast? Entonces dije, ñaña, me encanta tu idea, amo como eres, me encantó lo que dijiste. Y ahí es cuando quiero contarles ahora qué viene en el podcast, qué es lo que vamos a hacer, cómo le quiero enfocar y sobre todo cómo quiero que yo se vea, que se transmita cómo yo quiero que se maneje ahora este tipo de entrevistas, porque amo hacer entrevistas. No sé si soy buena, no sé si soy mala, pero amo, me encanta. Es como que tengo una sesión de coaching con esa persona y me encanta, me encanta. Entonces, he visto que una gran ruta es cómo he llegado yo hasta donde estoy ahora, que estoy liderando un equipo de asesoría analítica, estoy siendo y también participando como traductora de datos. El camino no ha sido fácil, como para nadie en la vida ha sido fácil, pero sí quiero ir como por esas grandes etapas que me llevaron a lo que ahora soy. Entonces, la siguiente temporada va a irse dividiendo como en secciones. Entonces vamos a tener 10 grandes secciones. No sé si para ahí voy a hacer un corte de temporada, porque 10 secciones es bastantísimo, pero sí quiero que se lleven de que ahora vamos a ir como una ruta, un camino, y en cada uno de estos caminos vamos a tener invitadas. Entonces, por ejemplo, el primer camino es que quiero que toda mi vida empezó y quiero dar luz de mi vida desde que me fui a estudiar en el extranjero. Entonces, eso conllevó un montón de retos personales, intelectuales, familiares, y quiero que se conozca la historia de varias mujeres que están estudiando en el extranjero, que han estudiado en el extranjero, y quiero topar esos temas de cómo les fue, cuáles fueron esas ventajas, cómo consiguieron irse, qué dolió, qué no dolió, e ir indagando en mujeres exitosas que han estudiado en el extranjero. Entonces aquí vamos a tener un set de invitadas en donde vamos a hablar y vamos a enfocarnos en temas de dónde estudiar en el extranjero. Vamos a pasar por temas de cómo fue mi primer empleo, que chicas nos cuenten cómo lidiaron con su primer empleo, cómo fue ese pie para que ahora estén en el gran mundo exitoso. Quiero adentrarnos en un tercer segmento en donde es aprendiendo en comunidad. Me metí en temas de comunidad, conocí mujeres hermosísimas, talentosísimas, que están dando su conocimiento por el hecho de que quieren dar su conocimiento sin fines de lucro, y aprender en comunidad se volvió mucho en un himno para mí, porque no hay plata de por medio. Entonces, y se puede democratizar la tecnología dentro de todo el mundo, ¿no? Dentro de la sociedad. Entonces, contar la historia de chicas que están liderando programas de aprendizaje en comunidad. Como les digo, me metí también en el tema del emprendimiento. Entonces, quiero ver y entrevistar a mujeres que han sido exitosos en el mundo del emprendimiento, exitosos en su tercera, en su cuarta, en su décima iteración de emprendimiento, pero quiero verlo, cómo fue su historia. Quiero ver también en un quinto segmento esas mujeres que cómo están trabajando en ramas cero tradicionales, ¿no? Tema química, electrónica, biomecánica, en la NASA, y así un montón de perfiles. Me encantaría saber cuáles son sus historias. Meterme, sí, a un camino de la salud mental, porque yo paso por todas estas etapas, llego a un punto en donde digo, necesito ayuda psicológica, y si quiero también que se pueda democratizar un poco más el tema de la psicología, y me encantaría poder entrevistar a mujeres con temas profundos, no, temas cotidianos, en donde se vea y se palpe cuáles son las verdaderas realidades y a qué vinimos acá, y cuáles son esas frustraciones, esos desafíos de los que nos enfrentamos solo por el hecho de ser mujer. Un segmento en donde hablemos ya de ser las jefas, cómo han lidiado, cuáles son esas barreras, cuáles son esas emociones que se viven en este rumbo a ser jefa. Me encantaría muchísimo adentrarme en un
octavo segmento sobre liderazgo, buscar diferentes tipos de liderazgo, ver qué podemos extraer de ellos, decirle, mira, a mí me parece esto, me encanta de esto del tipo de liderazgo, y que vayamos viendo cómo personas, mujeres de grandes empresas han llegado al tipo de liderazgo, cómo lo manejan, cómo lo estructuran. Meterme en un noveno segmento también de temas sociales, qué es lo que las mujeres vemos detrás del aborto, detrás de la maternidad, detrás de la diversidad de género, y culminar con un décimo segmento de cuáles son esas historias de mujeres que están trabajando en el exterior. ¿Se puede, no se puede? ¿Cuáles son esas barreras? Me encanta, me encanta. Me encantaría que me acompañen en esta ruta del aprendizaje. Recuerden que mi objetivo y mi propósito con el podcast de Gatería es que podamos visibilizar historias de mujeres exitosos en diferentes ramas, como lo han podido ver, para que podamos tener un referente de que sí se puede. Nada es fácil y la suerte está vestida de esfuerzo. Entonces, nos vemos en el siguiente segmento. Ya hay episodios pregrabados, entonces estoy emocionadísima porque siempre la primera invitada es como que quiero que sea boom, y la primera invitada es boom. Así que nos vemos en los siguientes episodios. Muchísimas gracias. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos ayuda muchísimo a saber que estamos llegando cada vez más a mujeres exitosas. Muchísimas gracias y hasta luego.